Revisemos lo que pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago. El índice general, el índice principal, el IPSA subió un 0,3%. El índice general subió un 0,52%. Con cierre mixto quedó la Bolsa de Nueva York. En Wall Street, el Dow Jones perdió un 0,42%, pero el Nasdaq subió un 1,75%. ¿Qué quiere que le diga con el dólar? Subió 24 pesos. Está descontrolado el dólar, yo diría, en estos instantes. Se cotizó comprador en 952 pesos con 70 centavos. Vendedor, 953 pesos. Lo vamos a analizar un poquito más adelante en este espacio económico. El euro, en tanto, está en 966 pesos con 88 centavos. Unidad de fomento para hoy, 33.165 pesos con 86 centavos. ¿Qué pasa con el cobre? Está a la baja, 0,7%, que llegaba a $3 con 39 centavos la libra. Ayer había quedado en $3 con 54 centavos por libra. El petróleo Brent de referencia para Chile sube un 1,38%, está en $104 con 22 centavos. El WTI sube un 0,64%, está en $100 con 17 centavos el barril. Esta tarde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados va a escuchar la segunda parte de la presentación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, por la reforma tributaria. Parlamentarios presionan para que la iniciativa ingrese y uno de los primeros temas en conflicto es el de las contribuciones de personas mayores. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás, Katy. Sí, la tramitación del proyecto de reforma tributaria del gobierno comenzó de una manera inusual, se lo hemos estado contando, con una sesión de una comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados sin el proyecto sobre la mesa y en un tono incluso algo informal. Una serie de diputados de oposición hicieron fila en la Cámara de Diputadas y Diputados para criticar la decisión que tomó el presidente de la comisión, el diputado Jaime Naranjo, de tramitar sin el ingreso de la propuesta, pero una vez que comenzó la presentación del ministro Mario Marcel, las preguntas y las propuestas comenzaron. Buena parte de la sesión estuvo dedicada a una serie de consultas sobre cómo va a operar el término de la exención tributaria viviendas con decreto de FL2. En particular, ya se lo hemos dicho, la inquietud principal es que no afecte a adultos mayores que dependen del arriendo de una segunda vivienda para subsistir y que puedan estar cerca de la línea de corte que elimina esta excepción. Hay que decir que hay parlamentarios de esta comisión que han asegurado que los 13 integrantes de la Comisión de Hacienda, sin importar la posición política, están porque el gobierno considere esta situación para que se evite que los casos excepcionales de personas que puedan ser perjudicados y que comiencen a pagar este coste que ha sido descrito como marginal de carácter mensual, pero que puede tener un correlato anual, de alguna manera impacte en sus vidas. El diputado de la Democracia Cristiana, integrante de la Comisión de Hacienda, Ricardo Cifuentes, insistió en este punto como una duda clave por despejar. La eliminación de la exención al DFL2 y cómo estas pueden beneficiar mucho a quienes acumulan una gran cantidad de departamentos, pero también puede afectar a aquellas personas, en muchos casos mayores de edad, que han comprado una casa para arrendarlas y así poder complementar sus ingresos a la hora de la jubilación, con una jubilación tan mala como la que tenemos hoy día. Ahora, que independiente de este tema, el oficialismo y el gobierno sostienen que hay que terminar con esta sección porque es un mecanismo que desvirtuó su objetivo inicial. Y por estos días es común escuchar a parlamentarios advertir cifras, por ejemplo, la de que hay cerca de 900 contribuyentes que tienen más de 50 inmuebles por el decreto de FL2. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que en el peor de los casos podría haber tasas marginales de la base de contribuyentes, incluyendo ahí a los adultos mayores. Que haya una renta que deje de estar exenta no quiere decir que pase de inmediato a pagar impuestos, porque nuestro impuesto a las rentas tiene un amplio tramo exento, el 75% de los contribuyentes, y de ahí para arriba, ¿cierto?, opera con tasas marginales, o sea, sobre las rentas que exceden el mínimo exento, que es de 777.000 pesos. El impuesto al patrimonio seguirá siendo un capítulo de tensión al trabajo de la Comisión de Hacienda. Quienes más se oponen son los parlamentarios del Partido Republicano, que aseguran que esto abre la puerta al aumento de impuestos en el futuro a la clase media. Hay otros diputados opositores que parecen no centrarse en esa batalla y preferir otras, planteando que al final del día de todas formas no será tan útil y recordando que no forma parte del corazón de la reforma en cuanto a porcentajes de recaudación. El diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, dijo que es tiempo de que las fortunas por sobre los $5 millones paguen.
También lo escuchamos ahí burdamente en la comisión de instalar de que los que van a pagar, por ejemplo, el impuesto a la riqueza son personas de esfuerzo, que casi que son la clase media, pero son sobre casi los 5 millones de dólares de su riqueza para arriba los que van a tener recién un impuesto que es de un 1%. Son sectores a los cuales les ha beneficiado el sistema hasta ahora y es el momento de que paguen. Este fin de semana el ministro de las Express, Giorgio Jackson, se refirió a la posibilidad de que en el último paquete de medidas tributarias de esta reforma, que será presentado a finales de año, venga una rebaja en el impuesto específico de los combustibles. El ministro Marcel, ministro de Hacienda, dijo que eso se vería en el último trimestre y que aún no es momento de discutirlo. El diputado Jaime Naranjo asoció la idea a una propuesta para terminar con la sección tributaria de este impuesto para el mundo de la aeronáutica y las empresas mineras, intercambiando esa recaudación para así bajar la de los conductores. La subjefa de bancada de Renovación Nacional, Sofía Cid, dice que todo esto es muy complicado y que basta con escuchar la propuesta de su bancada y mirar también al extranjero para ver que lo que hay que hacer simplemente es suspender este cobro. La suspensión del impuesto específico a los combustibles lo estamos pidiendo desde marzo al gobierno. No sabemos por qué el gobierno no lo ha hecho. No es algo que se nos haya ocurrido a nosotros. Se está haciendo en el resto del mundo. Lo ha hecho Nueva Zelanda, en varios estados en Estados Unidos. Yo creo que la figura que ha planteado el ministro Jackson es algo mucho más complejo, algo más difícil de hacer. Hoy día el 70% de las familias de nuestro país tiene un vehículo y sería una ayuda directa al bolsillo. Hay que decir que la oposición espera que el término de la presentación de Mario Marcel esta tarde sea finalmente con la reforma en la mano. Actualmente las propuestas de eliminación, reducción o modificación de las excepciones tributarias estarán en el centro de las negociaciones. Esto también considerando que se espera que el ministro durante esta jornada se refiera también a la política anti-elusión y evasión, que nosotros le decíamos genera dudas respecto de la proyección de recaudación que tiene esta reforma de 1.6 del PIB, porque eso es prácticamente lo mismo que decir que se pretende por vía de esta reforma eliminar toda la elusión y toda la evasión en Chile. Además, la comisión pedirá extensas explicaciones por el cambio de sistema de un modelo semi-integrado a uno dual o semidual. Dicho en simple, las empresas por sobre la línea de ganancia alrededor de 207 millones de pesos mensuales pagarán, además del tradicional impuesto de primera categoría, un impuesto nuevo que se crea en esta iniciativa, la renta fija del 22%. Esta jornada, la segunda parte de la presentación, Tomás, Katy, y eventualmente, según dice el ministro, finalmente el ingreso de la reforma tributaria. Y mira, con respecto a los DFL2, ¿cuáles son las dudas que hay? Que a veces hay personas que durante su vida compran un segundo departamento para su vejez, en el sentido de ante ingresos de pensiones exiguos, lo complementan con un arriendo de una propiedad que han comprado durante su vida laboral. De eso hay bastante y por lo tanto, claro, cuando hay impuestos a eso, disminuye lo que para personas que no están en actividad constituyen su ingreso, un ingreso muy importante. Y ahí está la duda. Incluso ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, adentró a la discusión y vio posibles impactos en los precios de los arriendos, algo que había desmentido el ministro Nicolás Grau, el ministro de Economía. Entonces resulta que hay un ministro desmintiendo a otro. Nicolás Grau lo había dicho que esto no iba a impactar. ¿Qué dijo Montes? Con los datos que yo tengo, que es absolutamente marginal. En algunos casos sí va a subir, pero va a aumentar en el borde, en una cantidad bastante moderada. Sin embargo, yo puedo entender que esa cantidad moderada mensual en la suma de los 12 meses puede tener algún impacto en las familias. Por eso tenemos que ver los datos concretos y por lo tanto puso dudas, lo dijo la Radio Universo, puso dudas sobre todo lo que había dicho el ministro Nicolás Grau en los últimos días. El ejemplo que se utilizaba era de estas personas recibiendo su pensión y complementando con la renta de esta segunda vivienda, del esfuerzo de su vida, por supuesto, alcanzando 1 millón de pesos. Eso era lo que se decía como ejemplo. Y entonces el ministro Grau lo que dijo en su momento fue que esas personas pagarían impuestos efectivamente, pero de 8.000 pesos. Y eso es lo que a su juicio, y para muchas personas podía ser un monto muy menor, pero ya el ministro Montes le da otra lectura respecto a lo que puede significar finalmente ese pago a 12 meses, o para personas que finalmente, si es que tienen ese ingreso, tampoco es tanto dinero, pensando que tienen que cubrir su salud, sus medicamentos, en fin, otra etapa de la vida. Agregamos otro elemento. Sí. El ministro de Vivienda señaló que aún no cuentan con la información más actualizada respecto a este tema y que esperan que el ministro de Hacienda libere la cifra, y esto es
decidor también, porque durante la jornada de ayer había parlamentarios que nos decían que todo lo que estaban planteándole al ministro, y esto es llamativo, ¿no? Era basado en lo que les decían en sus distritos, no necesariamente en información actualizada disponible. Y eso también va a ser relevante en atención a que se espera que el desagregado que se presente respecto de este tema, y no solo de este, sino de otros, venga con los estudios más actualizados posibles, porque de otra manera la realidad que se presenta sin duda no es la que va a terminar aplicándose, sobre todo, Tomás Cati, si uno piensa que la recaudación de la reforma tributaria está proyectada incluso hasta el término del gobierno. O sea, estamos hablando de condiciones macroeconómicas y también específicas de cada sector productivo que están de aquí a 36 meses más. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Quedamos atentos, hasta pronto. Uno de los cambios que traerá consigo la reforma tributaria es una modificación muy importante en el impuesto a las personas, para las personas que más ganan. Según lo que se ha explicado, los ingresos del trabajo, lo que recibe los impuestos que tiene que pagar una persona que es asalariada, mantendrán su estructura progresiva con tasas crecientes a medida que aumenta el ingreso y donde el proyecto del gobierno aumentó los cobros en los 4 tramos más altos. Subirán las tasas marginales de las personas que obtienen ingresos imponibles mensuales de más de 4 millones de pesos y la tasa máxima pasa del 40 al 43%. Específicamente, quien esté en el tramo con una renta entre 4 millones y 5 millones 100 mil pesos, la tasa marginal subirá de 23 a 26% y la tasa efectiva equivaldría al 11,3% de los ingresos mensuales. Por su parte, las rentas superiores ya a los 8 millones de pesos pagarán una tasa marginal de 43%. De acuerdo con las cifras más recientes del Servicio de Impuestos Internos, en el año 2020, esas son las más recientes, eran 209.000 los contribuyentes que ganaban más de 4 millones de pesos mensuales. Con este esquema, según lo que ha dicho Hacienda, más del 97% de los contribuyentes mantendrá su carga tributaria actual, incluyendo al 75% de personas que se encuentran en el tramo exento del impuesto a la renta. De esta manera, solo el 3% de las personas deberá pagar más tributos. Ante este cambio en el impuesto a las personas, surge la interrogante de quién pagará efectivamente esa alza tributaria, si los trabajadores o los empleadores. Si bien a simple vista la respuesta puede ser obvia, a decir de algunos expertos, no tiene una sola lectura y por lo tanto la respuesta depende. ¿Depende de qué? De la negociación que haya hecho el empleado con su empresa, si fue en términos de un salario líquido o bruto. Por ejemplo, si alguien negoció una remuneración líquida de 4,5 millones, los expertos señalan que ese monto la empresa lo deberá respetar y por ello su ingreso no se vería afectado por esta alza impositiva. Ahora, si la persona negoció un salario bruto, su ingreso líquido sí se impactaría por el incremento de la tasa impositiva. Hay algunas opiniones. Claudio Bustos, socio fundador de Bustos Tax and Legal, explica que dependerá de cómo cada persona haya negociado su sueldo con su empleador, sobre todo en los casos de sueldos más altos. Los ejecutivos negocian ingresos líquidos. Y en esos casos es la empresa la que debe absorber el costo del aumento. Ahora hay otra opinión. Lo dice en el diario La Tercera el socio de Puente Sur, Ignacio Guep, para quien el aumento se verá reflejado en el ingreso líquido con un menor monto. Es 100% contra el trabajador. Detalle que cuando se redujo la tasa de impuesto del 40 al 35%, también se vio reflejado los ingresos líquidos, pero de los salarios más altos de la población. Opina lo mismo Andrés Martínez, que es socio líder de la consultoría KPMG, pero Javier Jaque, que es socio de SCL Tax, él dice, no hay ninguna duda que lo deberá pagar el trabajador. Otra cosa es ir a negociar con su empresa para ver cómo se compensa esa alza, pero no es una obligación del empleador asumir ese costo. Y hoy la Comisión de Minería y Energía del Senado retomará la discusión del proyecto que pretende estabilizar las tarifas eléctricas y evitar alzas pronunciadas con un criterio de progresividad en función del consumo de cada cliente. Y si bien la iniciativa cuenta con urgencia de discusión inmediata, ingresó hace casi 2 meses al Congreso, no tuvo una fácil aprobación en la Cámara, que rechazó sus artículos principales. El Ejecutivo presentó nuevas indicaciones para destrabar el debate, considerando que el último informe de la Comisión Nacional de Energía establece un aumento cercano al 40% de las tarifas que debería aplicarse este segundo semestre. El gobierno está obligado por ley a ejecutar un decreto para materializar esta alza a menos que se apruebe este proyecto. Así lo enfatizaron el ministro de Energía, Claudio Huepe, y una de sus asesoras que dio cuenta de la urgencia. La Comisión Nacional de Energía, como ustedes saben, ya entregó su informe y por lo tanto formalmente por la ley nos exige a nosotros enviar un decreto a Contraloría y ese decreto debe salir a más tardar el día 11 de julio. Este decreto en realidad debería haber entrado en vigencia el 1 de julio, entonces ya estamos tarde en relación a la emisión de ese decreto.
Una de las propuestas del Ejecutivo busca resolver una de las principales críticas surgidas en la discusión legislativa que se relaciona con la falta de aportes directos del Estado. Aunque el diseño original contempla un prorrateo de las deudas en el tiempo, la nueva indicación establece un subsidio estatal de hasta $20 millones anuales de aquí hasta el año 2032. La idea es subsidiar el tramo de más bajo consumo, pero el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aclaró que esto es solo un complemento al resto del proyecto y que no ve razones para un aporte mayor. Este monto se fijó en función del objetivo de esta norma. No vemos, una justificación y tampoco tenemos mucha disponibilidad de recursos en estos días como para aumentarlo por un objetivo, más, no sé cómo llamarlo, más simbólico. O sea, nos parece que es adecuado para el propósito que aquí se busca. Hay sectores, sin embargo, que no están conformes y comparan la magnitud de este aporte con los que se han aplicado para contener el precio de los combustibles. Así lo planteó, por ejemplo, Analía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables, quien sostuvo que la debilidad de esta norma pone en riesgo la transición energética. Tenemos ahí una noticia, los 1.500 millones para el Merco, también los 40 millones para la estabilización de los precios de la parafina. Hoy día anunciaban también un aporte de 390 millones para el transporte público, que evidentemente también tiene que ver con la lógica de la utilización fósil. Pensamos que debemos contar con un mecanismo de estabilización de tarifas eléctricas tan potente como el mecanismo con el que se enfrentan las alzas de los combustibles fósiles. Después de más de 2 horas de sesión, la comisión determinó retomar la discusión hoy, pero no se comprometieron a votarlo. Hablemos del dólar. El precio del dólar se disparó 23 pesos, se cotizó por sobre los 950 pesos de la mano de una nueva caída del cobre, lo que se mantiene en sus niveles más bajos desde inicio del año pasado. Hay que recordar además que Hacienda sigue vendiendo sus $200 millones diarios. La cartera ya ha vendido 1.180 millones y tiene que llegar a los 5.000, o sea, no tiene, pero ese es el compromiso para intentar estabilizar el precio, lo que no ha logrado pese a estas inyecciones de dólares en el mercado. Y si bien los mercados europeos también retrocedieron ante el pesimismo por el desempeño de la economía global, hay expertos que señalan que los factores domésticos están generando una presión adicional a la divisa norteamericana. Joaquín Aguilera, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Sí, después de un mes de junio que fue definitivamente para el olvido en cuanto al peso chileno, este segundo semestre comienza ya profundizando esta fortaleza que está mostrando el dólar no solamente en Chile, sino que también en todo el mundo. Así se dejó ver en la jornada de ayer, ya lo decían ustedes, un salto de más de 20 pesos respecto a la sesión anterior en la cotización del dólar, que llevó de hecho a la divisa norteamericana nuevamente a un nuevo máximo histórico, además superando nuevas barreras psicológicas. Se cotizó en 951 pesos. Hay razones más puntuales respecto a la variación pronunciada que vimos el día de ayer, pero estructuralmente en la economía global hay un pesimismo cada vez más instalado sobre el desempeño futuro que van a tener las grandes potencias. Eso además golpea a las materias primas industriales, lo que es especialmente preocupante para Chile porque afecta también al cobre, que no levanta cabeza, se mantiene también en sus niveles más bajos desde comienzos del año pasado. Ayer cayó nuevamente en forma muy marcada un 2,85%. Ahora, ayer los mercados en España, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra, además de Estados Unidos, terminaron con números rojos, lo que refuerza también esta tendencia mundial hacia la demanda por dólares. Y es eso lo que también está influyendo mayormente en la cotización, según explica el gerente general de Renta 4, Arturo Frey. No son razones en este momento ligadas al mercado chileno ni a la contingencia en este momento, sino que tienen que ver también con que los mercados han estado cayendo muy fuerte en la jornada de hoy, un 2% en el caso de Estados Unidos, y los commodities unas caídas ya pero brutales, y esto hace que el dólar suba, y siempre que hay tensiones geopolíticas o problemas con el crecimiento económico, el dólar va actuando como refugio. Ahora, en lo general, este escenario pesimista, esta sensación cada vez más instalada respecto a una posible recesión en la economía mundial es lo que está presionando con fuerza al dólar desde hace ya prácticamente un mes, con un alza de casi 140 pesos desde comienzos de junio. En particular, sin embargo, lo que vimos, el salto de más de 20 pesos de ayer, es también
el incremento más alto desde lo que fue la elección presidencial de diciembre en nuestro país. Y esto tiene que ver con que en Europa particularmente se liberaron datos relevantes sobre el desempeño y expectativas del sector empresarial que fueron poco alentadores y llevaron de hecho al euro a cotizarse en su nivel más bajo en 20 años frente al dólar, que se apreció fuertemente a nivel global y sobre todo también, por supuesto, respecto a las monedas emergentes como el peso chileno. Ya se habla de tormenta perfecta para la economía chilena, en particular para el tipo de cambio, según dice Jorge Berríos, académico de la Universidad de Chile, que dice también está acá teniendo una presión adicional por parte de factores domésticos. Se está juntando una tormenta perfecta muy grande. Primero, escenarios internacionales. Segundo, escenarios internos chilenos, políticos y económicos, más escenarios propios de riesgo y de volatilidad del mercado nacional, que hace que lógicamente se busque moneda dura, y eso está impulsando que la resistencia al tipo de cambio no ceda. Concordó con esa visión también Rodrigo Montero, quien es decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, quien además profundizó en cuáles son estos factores internos que están dando ahora incertidumbre, factores que además podrían mantenerse en el mediano plazo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la propuesta constitucional y su contenido. Hay bastantes fuentes de incertidumbre asociados a lo que es la labor del sector privado, al emprendimiento. También tenemos una reforma tributaria. Sabemos muy bien cómo entra el proyecto al Congreso, no sabemos muy bien cómo va a salir. Y eso también es una fuente de incertidumbre y de volatilidad para los mercados financieros. Ahora, algunos creen, de hecho, en base a ese diagnóstico, que mientras no se despeje el escenario político interno del país, si bien este fenómeno es internacional, no vamos a ver pausas en el precio del dólar y esto va a seguir subiendo. De hecho, lo decía así en conversación con Expreso BioBio ayer Sergio Tricio, quien es gerente general de Rubix, y entregó su visión sobre las proyecciones de corto plazo que puede tener el tipo de cambio, donde dice que incluso con la información que se tiene ahora, no hay razones para descartar que la cotización del dólar pueda llegar a los 1.000 pesos. 1.000 pesos por dólar. Esto si es que no media alguna novedad en los próximos días. Se ratifica que la fuerza compradora sigue estando ahí y por lo tanto no hay un freno definitivo mientras no haya alguna acción política que se preocupe respecto a esta alza, este avance y le ponga un cierto freno. Ahora, es difícil de ir contra la corriente. El dólar está en máximo en el mundo, está cayendo fuerte el cobre y por lo tanto ir en contra de esas tendencias también es muy difícil hacer. Ahora, para los analistas ya está siendo muy difícil ver cuál puede ser el techo que va a tener el precio del dólar en Chile, considerando primero que esto es una tendencia mundial y segundo que ya se han roto las principales barreras de referencia en la cual siempre se ve o se mide la cotización del dólar, que ya sigue todos los días rompiendo barreras psicológicas. Y además esto frente a una caída prácticamente en picada del precio del cobre, que de hecho esta jornada ya lo vimos, volvió a caer en forma muy marcada, un retroceso de 3,6% que ya lo mantiene en $3.41 por libra. Tomás. A ver, mira, varias cosas. El dólar se ha depreciado a nivel mundial, se ha apreciado a nivel mundial, se ha apreciado, se ha adquirido más valor a nivel mundial. Eso es verdad, absolutamente. Y lo vamos a conversar en un ratito más, lo vamos a comparar con el euro, la moneda europea. Pero también hay factores internos muy importantes. Eso es lo que explica que durante junio la moneda nacional, la moneda chilena, el peso chileno, haya sido la segunda moneda que más se depreció en el mundo. Entonces, el dólar es uno para todo el mundo. Entonces, evidentemente que si nosotros tuvimos ese rendimiento es que hay muchos factores internos, los hay externos. Algunos dicen y han calculado que los factores internos son alrededor de 100 pesos, que 100 pesos correspondería a factores internos y el resto a la apreciación del dólar a nivel internacional. Va por ahí la cosa y evidentemente que los factores internos no se van a eliminar. ¿Por qué? Porque a corto plazo no. No, pues imposible que se eliminen. Estamos viviendo un proceso político y económico intenso, digámoslo así, es que por esa razón no. Y todo lo que viene es todavía más intenso. Posiblemente. Claro. Entonces yo creo que no hay ninguna posibilidad. Hay un fracaso, Joaquín, de la inyección que está haciendo de $200 millones en el mercado diarios por parte del Ministerio de Hacienda, ¿o no?
A ver, eso lo desestimó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el viernes pasado, justamente cuando presentaron la reforma tributaria en el Palacio de la Moneda. Consultamos al respecto. Dijo que no hay un fracaso y no hay un malentendido, tomando en cuenta que esta intervención, esta venta de divisas que anunció la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda, nunca tuvo por objetivo, dijo, intervenir el mercado cambiario, nunca tuvo por objetivo controlar el precio del dólar, sino que hizo la comparación con lo que haría uno con las finanzas personales. Dijo que en realidad la Dirección de Presupuestos tenía dólares en caja y, viendo el alto precio que esto estaba teniendo, hicieron una operación básicamente para poder venderlos a buen precio, y por eso consideraron que era una buena oportunidad para vender esa liquidez adicional que tenían a buen precio. Dijo que esto nunca tuvo por objetivo generar una intervención cambiaria, pero claramente una explicación que llegó una semana después también generó, por supuesto, una escenario de confusión que evidentemente, según dicen algunos expertos, también generó una cierta desconfianza respecto a cómo está manejando el Ministerio de Hacienda esta situación. Hay otros que pensaban que esto podía ser también la expectativa de que ahora sea el Banco Central el que eventualmente intervenga. ¿Eso hay alguna opción? Hasta ahora, en cada una de las intervenciones que han tenido los consejeros del Banco Central han dicho que esto no amerita una intervención por el hecho de que responde todavía a factores estructurales, también por el hecho de que sería probablemente ineficiente, considerando que es un movimiento a nivel global bastante importante, pero lo cierto es que la presión aumenta cada vez más. Esa barrera de los 1.000 pesos en el dólar está muy cerca, y habrá que ver también si es que en el corto plazo el Banco Central tiene alguna intervención distinta, alguna visión distinta, al menos para poder hacer una contención pequeña, una moderación del alza del dólar, porque claramente los 1.000 pesos sería un nivel que ya no sería deseable. Para terminar, Joaquín, hay algunos organismos financieros internacionales que dicen que Chile podría entrar en recesión en el segundo semestre. A fin del segundo semestre hay una caída en el precio. Se estima que la caída en el precio de las materias primas, incluyendo el cobre, es un adelanto, una recesión a nivel global, además. Y por lo tanto, esto llevaría a que el Banco Central no suba la tasa de interés, esperando justamente no enfriar la economía frente a la recesión que viene, y por lo tanto dejarían un poco que la inflación siga en el estado en que está, pese a estas presiones por el precio del dólar. Es más o menos eso, ¿no? Habrá que verlo, probablemente, sí, los signos de desaceleración en el mundo son más evidentes, y en Chile también ya se ha manifestado. De hecho, en el último IMASEC, que también vimos el viernes, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacaba que, por ejemplo, sectores como comercio, servicios, que se habían mostrado bien dinámicos los meses anteriores, ya están viendo contracciones mes contra mes, lo que claramente muestra que la economía se está desacelerando. Y de hecho, él dijo explícitamente, eso en el sentido por lo menos de el control de la inflación que está manejando el Banco Central podría ser positivo para que ya se haya logrado la meta de controlar la inflación, y eso evite nuevos alzas de los tipos de interés, considerando también este escenario mundial que también va a ser, por supuesto, bastante desfavorable para el crecimiento económico. Gracias, Joaquín. Buenos días. Chao, Joaquín, hasta pronto. A propósito, el temor a que la economía global se encamine a una recesión ha hecho que la mayoría de las grandes bolsas europeas cerraran la sesión de ayer con pérdidas cercanas al 3%. Eso también causó una fuerte baja en los precios del petróleo y la depreciación del euro frente al dólar en su mínimo desde el año 2002, o sea, 2 años después de que se creó finalmente la moneda de la Unión Europea. El euro ayer se cambiaba por debajo de $1 con 3 centavos, su mínimo desde diciembre de 2002, y muy próximo a la paridad, por la desbandada de los inversionistas hacia el billete verde, como ocurre siempre que asoma el temor a una posible recesión. El Banco Central Europeo fijó el cambio de referencia del euro en $1 con 2 centavos. Las alarmas saltaron tras la publicación del índice PMI, compuesto definitivo de junio de los principales países de la eurozona, que registró crecimiento pero el ritmo más bajo de los últimos 16 meses en Francia, del último medio año en Alemania y de los últimos 5 años y 3 meses en Italia y España. Orlando Torricelli de Radio Francia Internacional con los detalles. La moneda única europea cedió cerca de 1% frente a un dólar, impulsado por una política monetaria más agresiva de parte de la Reserva Federal estadounidense. Los analistas apuntan como principal factor los temores de recesión que debilitan al euro, mientras que la apuesta de la Fed por mantener sus subidas de tasas para frenar la inflación impulsan al billete verde. El crecimiento de la actividad económica en la zona euro se ralentizó sensiblemente en junio pasado, siendo el más bajo de los últimos 16 meses, lo cual para algunos analistas ya tiene un perfume de recesión, una hipótesis que el propio Banco Central Europeo no descarta para el año próximo. Paralelamente, la crisis energética sigue pesando fuertemente sobre la economía. En este contexto, la paridad entre el euro y el dólar pareciera cada vez más cerca. Si bien esta baja del euro hace más competitivas las exportaciones, es un arma de doble filo para el viejo continente, pues al mismo tiempo encarece las importaciones. Recordemos que el dólar es la divisa utilizada
elevada para casi todas las materias primas, incluido gas y petróleo, lo que implica una presión suplementaria en materia de inflación.